Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando como de costumbre a través de América es Noticia en una nueva edición, en una nueva oportunidad para reencontrarnos, compartir, discutir, presentar por supuesto todo lo que ocurre, lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva edición, la número 596, y como ustedes ya lo pueden imaginar, esta será una edición en la cual nuevamente le dedicaremos la hora completa a analizar lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en Venezuela. Las últimas 24 horas en Américas Noticia. Bien, mucho que traerles el día de hoy, de allí la dificultad de salir a tiempo, les confieso, el material es muy denso, es muy complejo entender lo que está ocurriendo en el país en este momento. Sé que nos estaban esperando, les agradezco además la paciencia para compartir con nosotros en esta edición especial, y digo especial porque quiero sin duda alguna que hoy más que nunca ustedes sean los protagonistas de este programa, compartiendo por supuesto tantas opiniones, lo que sienten, lo que les ha llegado, por supuesto, en torno no solamente al ajusticiamiento extrajudicial a Óscar Pérez y al grupo rebelde venezolano, sino a todos aquellos elementos legales, políticos y sociales que hay en torno a toda esta tragedia, y me refiero a toda esta tragedia a modo global, lo que significa la lucha por la libertad en Venezuela, una lucha que muchas veces pareciera alejarse, no sé cómo se sienten ustedes en este momento, pero muchas veces pareciera alejarse poco a poco de ese objetivo que tanto desean los venezolanos, pero que independientemente de los elementos que vamos a estar discutiendo en términos particulares, también hay que entender que es una lucha por lo más preciado, que tiene que ver justamente por la libertad, por la democracia de los venezolanos. Bueno, muchos elementos, entre ellos por supuesto el gobierno del régimen de Maduro a través del ministro de Interior y Justicia y Paz, así se llama el ministerio, Néstor Reverol, ha confirmado la muerte de Óscar Pérez dentro de los 7 abatidos del grupo rebelde, el grupo terrorista como lo ha calificado pues el gobierno nacional. Y de hecho hoy vamos a estar hablando de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, para profundizar un poco en este tema. Por supuesto, en el marco de la confirmación por parte de Reverol de la muerte de Óscar Pérez y revelada además la identidad de los otros 6 fallecidos, comenzaron las voces disidentes, entre ellas la de la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha dicho que el operativo contra Óscar Pérez fue una ejecución extrajudicial, a la vez que pues el propio gobierno mantenía su hipótesis sobre fuga de información en torno a la localización y muerte del piloto, y digo fuga de información más como lo que dice el gobierno, que supuestamente fue una colaboración por parte de algunos miembros opositores en la Mesa de la Unidad Democrática que estarían negociando con el gobierno en República Dominicana, y también a una supuesta triangulación de CNN. Aquí en América Noticia vamos a desmentirlo y vamos a explicar cuáles son las razones que tenemos desde este espacio para refutar este argumento por parte del régimen de Maduro. Por supuesto, la MUD ha rechazado que el gobierno diga que dieron la ubicación de Óscar Pérez. También Delsa Solórzano ha manifestado que esto no fue otra cosa que un asesinato, por supuesto condenando la muerte de Óscar Pérez, mientras que Provea denuncia la detención del dueño de la casa donde fue abatido Óscar Pérez. Por supuesto, la Asamblea Nacional investigará la muerte. Capriles también, lo que hubo fue una ejecución que debemos repudiar. Y en el marco de todo esto tenemos un presidente que, como un patotero, los que no saben qué significa la palabra patotero, que no son venezolanos, bueno, aquel que está apoyado, se siente apoyado por un grupo de individuos que lo están defendiendo, bueno, sale además a darle prácticamente un ultimátum a la oposición, como si se tratase del gobierno quien llevó a la oposición a un supuesto diálogo, una supuesta negociación, de la cual el día de hoy, luego de habernos respondido muchas preguntas, nos hacemos otras que tienen que ver justamente con la validez o no del diálogo, de esta supuesta negociación en Venezuela.
Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, programa 596, le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Voy a comenzar incorporando comentarios, no me da chance de saludarlos a todos, pero sí, lo que sí me comprometo es a compartir todo lo que ustedes vayan escribiendo. Alexis Márquez dice, al mejor estilo de los más crueles dictadores como Stalin, me cuesta por acá leer Hitler, entre otros, el aberrado lo dijo, sus aberrantes organismos cumplieron la orden de plomo a este grupo subversivo que, por cierto, no habían matado a nadie y que en forma legítima desconocían a este régimen dictatorial, tal como lo manda la Carta Magna en Venezuela en su artículo 350. Increíble orden de asesinato a mansalva, pues ellos, Nicolás y Diosdado, y quienes lo siguen son los mismos que han criticado, por ejemplo, la matanza de guerrilleros venezolanos en los años 70 por parte de la policía política de entonces. Es el mismo procedimiento, pero con caras de izquierda psicótica, dice mi querido amigo, a quien le doy la bienvenida al programa, Alexis Márquez, colega periodista también. Fíjense que justamente Alexis nos habla del artículo 350 y es que esta es una de las discusiones que tenemos que plantearnos. En efecto, con ya la confirmada muerte, el asesinato, digamos, la ejecución por parte del régimen de Maduro. Y digo ejecución porque las evidencias con las únicas que contamos, que son los videos que logró transmitir Óscar Pérez en su oportunidad, hasta que ya no se pudo comunicar más nada, incluso vecinos de la zona del Junquito manifestaban que no tenían señal. Bueno, pues aparentemente instalaron estos equipos de telecomunicaciones para desviar, para bloquear cualquier tipo de posibilidad para emitir algún tipo de enviar data o voz en ese sector. Bueno, el hecho es que aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer tiene que ver justamente con si en efecto se trataba de un grupo rebelde al margen de la ley, que estaba violando la ley, que estaba incurso en hechos de terrorismo según lo que está contemplado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, en el artículo número 4, o si por el contrario, como lo dice Alexis Márquez, se trataba de un grupo de venezolanos que, investidos o no de autoridad, tenían la obligación y por lo tanto se ponían del lado de la Constitución para restablecer el Estado de Derecho, amparándose en dos artículos fundamentales, el artículo 333 y el artículo 350. Pero no vamos a entrar todavía al aspecto legal a una profundidad para contextualizar algo que nos va a servir de base para incorporar la discusión de todos ustedes. Lo primero, aparece luego de casi 24 horas de silencio, porque esa es la gran realidad, más allá de las declaraciones puntuales muy preocupantes, entre ellas la de Freddy Bernal, que pues finalmente da por oficial, siendo un ministro de Maduro, que Heiken Vázquez del colectivo Tres Raíces del 23 de enero había sido asesinado, caído en una guerra, algo así. Bueno, aparece Néstor Reverol con un video en el cual describía una serie de elementos que me parece conveniente compartir con todos ustedes. Espero que el día de hoy no nos falle la comunicación. Bueno, se presenta Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, hablándonos a través de un video introductorio en el cual dice, por ejemplo, hace el recuento de todos los actos terroristas. Obviamente, una ley hecha pues a la medida del régimen venezolano, promulgada por la Asamblea Nacional anterior, pues se crea esta ley orgánica en contra de la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, en la cual el artículo número 4, que es el que justifica, según Néstor Reverol, la intervención, la masacre, si se quiere, lo que ocurrió el día de ayer, dice: a los efectos de esta ley se entiende por acto terrorista es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto pueda perjudicar gravemente a un país o una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. Y aquí la gran primera pregunta sería, en efecto, ¿consideramos que Óscar Pérez y su grupo de rebeldes venezolanos estarían inmersos en el artículo 4 de esta ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo? Esta fue parte de la justificación del régimen de Maduro a través de Néstor Reverol, que por cierto omite pues
obviamente de manera intencional, la muerte de este individuo, de quien ahora han salido cualquier cantidad de hipótesis en torno a este deceso de Heiker Vázquez del colectivo Tres Raíces del 23 de enero. Pero bueno, adelanto. Y dice textualmente: peligroso grupo terrorista dado de baja por las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz, escúchenlo bien, de la República, un mantenimiento de la paz que vimos cómo lo accionaban durante las protestas entre abril y julio del año 2017, del año pasado, cuando murieron más de 130 venezolanos, cuando hay evidencia clara, pública, notoria, en la cual, por supuesto, sin duda alguna, se demuestra que el régimen comandado por Maduro violó los derechos humanos. Ahora, resulta que cuando habían ataques por parte de la fuerza pública, trataban de individualizarlos para, por supuesto, evadir las responsabilidades desde el punto de vista de la autoridad judicial, civil y penal. Bueno, habla, por ejemplo, del 27 de junio del 2017, por cierto día el periodista en Venezuela, en donde pues Óscar Pérez, conjuntamente con sus compañeros, roban, así lo dice el video que presenta el Ministerio Público, o mejor dicho, el Ministerio de Interior y Justicia. Roban este helicóptero para atacar al Ministerio de Interior y Justicia y Paz, donde disparan contra más de 80 trabajadores de la prensa. Ni un herido, ni un fallecido. Continúo. Dicen, posteriormente lanzaron 4 granadas al Tribunal Supremo de Justicia mientras los magistrados sesionaban, y además había un kinder de los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia. Ni un herido, ni un fallecido. Y lo reitero en función justamente a lo que nos comenta o a lo que nos escribía Alexis Márquez. Ya voy a incorporar, tenemos muchísimos comentarios, pero justamente un grupo terrorista en el cual ni siquiera una bala llegó a tocar a ningún funcionario. Aún así, teniendo la oportunidad en aquel asalto, siendo responsables del destacamento del asalto al destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en los Altos Mirandinos, el 18 de diciembre, hace apenas menos de un mes, cuando se pudo ver este asalto en el cual hablaban este grupo rebelde con sus compañeros de armas, donde no se vio heridos, no se vio ataques físicos, pues bueno, finalmente ellos llegaron hasta allí y habla, pues por supuesto, que lo que buscaban era obtener estas armas de guerra contra la paz del pueblo de Venezuela. Luego de este video vergonzoso, por cierto, bueno, pues dice que estaban fuertemente armados, que abrieron fuego en contra, y escúchenlo bien, de aquellos funcionarios que intentaban negociar, es decir, este grupo rebelde, que es el único del que tenemos evidencia fílmica, de quien se escucha incluso cuando intercambian palabras con un mayor autoridad policial del gobierno de Maduro. Creo que era un mayor de la Policía Nacional Bolivariana que estaba negociando. Hablaban de entregarse y le respondían, se escucha a viva voz del mayor, hablando incluso de los grupos especiales, de tácticas especiales. Bueno, según Néstor Reverol, el cuento no fue así. El cuento es que abrieron fuego en contra de los funcionarios que intentaban negociar. Yo me pregunto, teniendo un régimen como el de Maduro, que ha heredado, por supuesto, las prácticas del de Chávez, que ha heredado las prácticas, por supuesto, de las de Cuba, me pregunto, ¿dónde estaban los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos? Cada vez... Recuerden, por ejemplo, cuando se detuvo a Eulogio del Pino. Recuerden cuando se allanó la vivienda de Luis Ortega Díaz. Solo para dar estos dos ejemplos. O cuando, por ejemplo, se llevó la orden a Zuluaga de Globovisión en su oportunidad, a su vivienda. Los medios siempre estaban, trabajaban en conjunto con las fuerzas policiales del régimen venezolano. Porque aquí no hay evidencia del lado del gobierno. Porque el Sistema Nacional de Medios Públicos no ha presentado el ataque que recibieron por parte de este fuerte grupo armado de rebeldes. ¿Dónde está esa evidencia? La única realidad que tenemos en torno a este tema es que tenemos una serie de videos que dan a viva voz por parte de Óscar Pérez y sus compañeros, dan pues claramente lo que ocurría, al menos para ese momento. Ellos intentaron entregarse y de hecho denunciaban que no los dejaban entregar. Y no solo que no los dejaban entregar. Estamos hablando que dentro de la evidencia audiovisual con la que se cuenta, oye, hay granadas o armas pesadas que de hecho son antitanque,
que fueron disparados a una vivienda donde, independientemente del grupo de individuos que se encontrasen allí, tendrían que ser enjuiciados por un tribunal imparcial que determinaría si ellos en efecto eran o no responsables de hechos de terrorismo o de lo que usted quiera. Entre ellas tantas preguntas. ¿Por qué no lo hacen con aquellos que han asesinado 30.000 venezolanos, casi 30.000 venezolanos en el año 2017? ¿Dónde está esa realidad? Ya les comparto, ya voy a leer todo lo que tenemos, me disculpan, pero es que tengo mucha información. Entonces ellos dicen que abren fuego en contra de los funcionarios que intentaban negociar, imagínense, buscando la paz. Nos preguntamos sobre los medios, nos preguntamos sobre la evidencia audiovisual, nos preguntamos sobre los fiscales del Ministerio Público. ¿Dónde estaban los fiscales del Ministerio Público? ¿Por qué no tenemos todavía ninguna información por parte del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab? ¿Por qué no hay información al respecto de un caso tan delicado y tan importante para la opinión pública? Además que ha tratado de desestimarlo. ¿Por qué el defensor del pueblo no ha hablado? Se supone que debería haber un defensor del pueblo intentando todo lo posible para salvar la vida de estos individuos para luego ser llevados a la cárcel o a lo que usted quiera, al juicio. Pero esto tampoco ocurrió. Además dicen que este grupo rebelde intentaba explotar un vehículo lleno de explosivos. Algo que también nos preguntamos sobre un grupo que hasta el momento no había herido absolutamente a nadie, que era parte de lo que habíamos comentado y que nos da pie para discutir lo que nos ha compartido Alexis Márquez. Pero bueno, voy a incorporar comentarios, no nos podemos quedar atrás. Por supuesto, Ricardo Rodríguez nos manda saludos, destrozada como muchos venezolanos hoy. Tatiana Pozo, un abrazo para ti, Tatiana, un honor tenerte acá en Américas Noticias. Dice: desgarrador, inhumano, sin duda alguna. Hay que orar muchísimo por nuestro país. Además, tú sabes muy bien lo especial que significa en este momento el tema espiritual. Enrique Lozada dice: ¿dónde están los líderes opositores? Que vamos a hablar de ellos en la segunda parte del programa. Vamos a hablar de los líderes opositores, así que no se pueden perder la segunda parte. ¿Dónde están los líderes opositores? Que apunten bien el dedo con nombre y apellido. ¿Quién dio la orden y quién aseguró de que se ejecutara? ¿Qué cobardes por todos lados? Bueno, habría que confirmar, Enrique, si en efecto se trató de una fuga de una información facilitada por estos líderes opositores, o si más bien es parte de una estrategia que no es nueva por parte del gobierno para seguir destruyendo lo poco que queda en términos de credibilidad de cara al liderazgo opositor. Vamos a hablar de eso porque también a veces pecamos por inocentes, y me refiero a la oposición, de jugar como fantoches, como simples payasos de circo, que le seguimos el juego al dueño del circo, nos explota y luego pues sencillamente nos da una patada. Eso se parece mucho a lo que ha ocurrido con la oposición en este preciso instante. Y además porque el análisis sería muy simple. Sería lo suficientemente tonto para la oposición facilitar, si es que la tenía, la información sobre Óscar Pérez y entregarla en un momento tan delicado como este, para conseguir ¿qué? Si se sabe que el juego está trancado en Dominicana, es una realidad que además lo han descrito incluso miembros, cancilleres que están en este equipo negociador. A ver, por ahí dice Zuli Quiñones justamente que Néstor Reverol había indicado que la MUT había dado la información donde estaba Óscar Pérez, igual que el tema de CNN. Imposible, escuchen bien la palabra, imposible que se haya triangulado. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, porque resulta que el equipo de Fernando del Rincón, Fernando del Rincón, me disculpan, lo primero es que estuvo durante prácticamente una semana tratando de entrevistar a Óscar Pérez. Cuando lo entrevista se crea inmediatamente una cuenta de Skype. Esa entrevista no sale en vivo. La única manera en la que se pueda rastrear una señal es que esté, como ustedes y yo en este preciso instante. Cualquier hacker tiene la oportunidad de llegar a la fuente de la información, desde donde estamos transmitiendo en este momento para el mundo. Bueno, eso se podía hacer si se hubiese sacado en vivo la entrevista, pero esta entrevista se grabó un día y se sacó a posteriori o en diferido a través de CNN. ¿Qué significaba? Que la señal desde donde salía el video y el audio de Óscar Pérez y el grupo rebelde era una señal que la fuente de ella estaba en las sedes centrales de CNN, probablemente en Atlanta, en Miami, no lo sé. El hecho es que no había oportunidad ya para el momento, para la fecha en la que sale al aire el programa, de hacer cualquier tipo de triangulación. Esa es una realidad. Aquí lo que sigue cobrando valor y fuerza es que se filtró la información, y esta información pues le ha costado muy caro a este grupo rebelde. A ver,
Por ahí dice Carlos Sánchez que esta hora es que desbloquearon el internet, justamente. Gracias, Carlos, por tu comentario. Marcela Cristina Saavedra dice: buenas noches, Vladimir, con tristeza supimos la muerte de Oscar Pérez. Mis saludos y muchas bendiciones para todos. Mi queridísima Narvi Flores dice: muchas dudas e interrogantes sobre esta muerte. Solo sabemos lo que el régimen transmite, es contra los derechos humanos. Cremar cadáveres resultantes de hechos violentos es otra cosa. Pues lo que no se quiere entregar, tal como lo indican los familiares y también grupos de derechos humanos, no quieren entregar los cadáveres a sus familiares que se encuentran en la morgue de Bellomonte, sino que quieren cremarlos cometiendo otro hecho violatorio a los derechos humanos, porque además, cuando no se trata de una muerte natural, pues se supone que debe haber autopsia y por supuesto los familiares tienen el derecho de poder acceder a esta información. A ver, continúo. Por ahí Alfredo Bondarenko nos saluda también como siempre. Arsenia Prieto dice: ellos no eran terroristas, ellos eran defensores del derecho del pueblo. Pues Oscar solo hizo eso desde que llegó al pueblo. Los terroristas son los ilegales. El gobierno, además de Oscar Pérez, jamás mató a nadie. Goyo dice: da dolor ver cómo se desploma el país. Un hombre rendido, que se le debe respetar el derecho a la vida. El régimen pagará en este mundo todo lo que se paga, nada es eterno. Así continúan los comentarios. Hernández Joffrey dice: buenas, dice: buena esa, porque los medios no fueron, sin duda alguna. Arkelin, como siempre, nos dice: con la ejecución de Oscar Pérez puede incidir en la toma de decisiones para una intervención militar en Venezuela. Este puede ser otro elemento que se sume a esta asistencia militar que ha propuesto Ricardo Hausmann, aunque aún consideramos que es muy difícil que se lleve a cabo. Fabiola Hernández dice que es lamentable lo que pasa allá en Venezuela y nadie actúa hasta cuándo muertes de inocentes, hechos de violencia dan asco. Dios se apiade de todos. Esperanza Martínez también: sencillamente esa evidencia no existe, hablando por supuesto de la que respalda la versión del gobierno nacional. Así continúan pues tantos comentarios, y fíjense que no quiero irme antes en este primer bloque. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya continuamos sin leer el artículo 333 de la Constitución de Venezuela. El artículo 333 de la Constitución vigente, la que también pretende eliminar el madurismo, dice: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber, y escúchenlo bien, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Artículo 333 de nuestra Constitución venezolana. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia. Y para los que se quedan en las redes conmigo, quiero compartir un video que colgué, de hecho, a mediados del año pasado, en homenaje a nuestros jóvenes venezolanos asesinados, una composición muy íntima que produje hace unos cuantos años atrás, y que en homenaje, por supuesto, a los caídos, a los rebeldes, a aquellos que se pusieron del lado del artículo 333 de nuestra Constitución, pues les ha tocado perder su vida defendiendo al país. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en su edición número 596. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook Live, a través de nuestro canal de YouTube. Ubíquenos, de hecho, y síganos, acompáñenos, suscríbanse en el canal colocando mi nombre, Vladimir Kislinger. Quiero aprovechar también de darle la bienvenida a nuestra gente que nos acompaña en Venezuela a través de Onda 97.3 FM, la superestación, desde Ciudad Guayana, en Venezuela, también a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y pues también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y continuamos hablando de este especial sobre Venezuela, ya que voy a incorporar muchísimos comentarios por allí cuando estábamos fuera del aire en el primer bloque, y me permiten que voy a bajar un poco la cortina. Seguramente estará molestando a algunos. Carlos Sánchez nos pregunta: Vladimir, además de la tragedia, ¿siguen utilizando el pote de humo
¿Y qué pasó con los balseros y el caso de Banesco, además de los saqueos a nivel nacional? No se nos olvide que hay cuentas pendientes. Por ahí nos dice Carol García, qué horrible, es una pesadilla de nunca acabar. Dios nos olvidó, nos pregunta Carol. Mónica también, bueno, hablando sobre la canción que escuchamos fuera del aire para nuestras emisoras. Fíjense que por allí dice Berta María Araujo, dice en Venezuela reina la anarquía, ¿cuándo van a entender eso? Pues bueno, muchísimos comentarios. Mi querida Jessica Moreno dice cuántos venezolanos tienen que ser asesinados para convocar la Carta Democrática. Ya esto es un genocidio. Fíjense ustedes, yo he sido un gran crítico de la Mesa de la Unidad Democrática. Además un gran crítico porque aquí la pregunta, y hay que ir al origen de las cosas. Ha muerto Óscar Pérez, ha muerto 6 venezolanos más que luchaban para restituir la Constitución, el Estado de Derecho, la ley. E insisto, al cierre del primer bloque de programa hablamos del artículo 333. Bueno, pero hay que completarlo con el 350, en el cual dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz, la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o menos cabe los derechos humanos. Entonces este artículo 350 con el 333 que cierra todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Nos preguntamos, ¿Óscar Pérez era un terrorista? El grupo Óscar Pérez, 7 ajusticiados, 6 detenidos, que serán claves, por cierto, para que en algún momento tengamos la oportunidad de conocer la verdad, de conocer qué fue lo que ocurrió. Pero nos preguntamos, ¿se trataba en efecto de un terrorista o de un grupo terrorista? ¿Se trataba de un grupo de venezolanos que se amparaban en el artículo 333 y 350? ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría, por supuesto, que pudieran compartir con nosotros su opinión. A ver, entonces les decía, ¿dónde está la crítica a la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, hay muchos elementos. Uno de ellos es pensar si en efecto lo que estamos jugando es a la fantochada, a seguir con esta fantochada, somos tontos útiles o en efecto se trata de un grupo que es cómplice. Son preguntas que uno se tiene que hacer. Es necesario comenzar a ser críticos adentro, y críticos no implica cometer el mismo error que muy probablemente cometimos con Óscar Pérez, que muchos llegamos a dudar de si en efecto se trataba o no de un individuo que estaba buscando la libertad para Venezuela, o si por el contrario, como lo dice Carlos, era otro pote de humo. Asimismo, muchos nos preguntamos sobre lo que está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, la Mesa de la Unidad, en función a la declaración de este día martes por parte de Néstor Reverol, respondió con una nota, con un comunicado que lo tengo acá en manos. A ustedes les recomiendo que lo lean. Yo no lo voy a leer completamente, no quiero que se nos vaya todo el programa en esto, pero hay unas preguntas que quiero rescatar, que es lo que a mi juicio es lo único que vale la pena del comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos le preguntan a Reverol, lo califican de mentiroso, haciéndole las siguientes preguntas. ¿Qué hacían paramilitares armados, mal llamados colectivos, al frente de una supuesta operación de orden público? La segunda pregunta, ¿en Venezuela entonces el monopolio de las armas no pertenece a la Fuerza Nacional? Segunda pregunta, Armada Nacional. Tercera pregunta, ¿qué opina la Fuerza Armada al respecto? Nuestros militares saben que deben compartir con delincuentes la función de seguridad nacional de la Constitución, o que la Constitución les asigna exclusivamente a ellos. ¿Cómo explicar la presencia confirmada por un ministro, Freddy Bernal, confirmada, del señor Heiker Vázquez, líder del colectivo Tres Raíces del 23 de enero y además encargado del control y tráfico de alimentos de la zona, al frente de la operación militar del día de ayer? Por cierto, una supuesta rueda de prensa a la que convocó el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, en la cual habló Néstor Reverol, pero que no accedió a una sola pregunta por parte de los medios. Seguramente estas preguntas que está comentando la Mesa de la Unidad Democrática, muy probablemente las tenían también los periodistas, porque sin duda alguna, como suele ocurrir en este tipo de casos, pues quedan más dudas que respuestas. Continúa diciendo
¿Es cierto que miembros de ese colectivo fueron encargados de las labores de exterminio del grupo del señor Oscar Pérez? ¿Por qué si todo el país sabía por las redes sociales que Oscar Pérez y sus compañeros estaban dispuestos a entregarse, el resultado fue el que finalmente ocurrió? ¿Dónde estaba la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo? Esto es parte, insisto, del comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática titulado "La Unidad responde a las mentiras de Reverol y su gobierno". Eso ocurre muy frecuentemente en los regímenes dictatoriales, señores. Está este ejemplo que lo dimos el día de ayer, dado originalmente por María Corina Machado, a quien por cierto voy a invitar nuevamente que comparta con nosotros en el programa. Bueno, cuando decía, cuando Chávez murieron centenares de personas, hubo desaparecidos, asesinatos incluso en el canal del Estado venezolana de televisión. Bueno, Chávez pidió a los medios, transmitió en vivo a través de microondas sin ningún tipo de edición, pidió a un fiscal, contó con los fiscales, pidió a la iglesia, contó con la iglesia. Todo lo que pidió, el 100% fue garantizado. En el caso de Oscar Pérez, al menos en función a los videos con los que contamos, lo que pedía básicamente era que le permitieran entregarse con el grupo de hombres que le acompañaban. Esto no ocurrió y siguen insistiendo que los que trataban de negociar eran los del régimen venezolano, este grupo de más de 200 funcionarios, más los civiles que ilegalmente participaban en esta operación militar, sin tener ni una sola evidencia. Es que ese es el problema en este tipo de casos. Claro, por supuesto, un régimen que ya no le importa la forma, porque en el fondo ya se sabe de quién se trata, ya se sabe perdido, ya se sabe sin apoyo internacional, ya se sabe con las sanciones a cuestas. Bueno, de esa manera, pues lo único que queda es aplicar la ley marcial y es lo que está ¿qué es lo que está sucediendo hoy día en Venezuela? A ver, incorporo nuevos comentarios y pues insisto, me disculpan que me alargo muchísimo. Aclarás algunas de las interrogantes. Martín Ramos nos dice, una de ellas tiene que ver con que si era cierto o no la figura de Oscar Pérez y el grupo rebelde. Si en efecto era un pote de humo o si se trataba por el contrario un grupo de venezolanos que en efecto estaban buscando, procurando levantar el ánimo del pueblo venezolano para poder salir de este dolor de cabeza. Queda claro también, Martín, que la Mesa de la Unidad Democrática lo que ha hecho es jugar al tonto útil, sentándose en una mesa que no ha servido para absolutamente nada. No ahora, no dentro de unos meses, no incluso cuando aquellas reuniones que se hacían incluso con el presidente Hugo Chávez. La oposición venezolana siempre se ha sentado en desventaja y el gobierno lo único que ha querido y que ha procurado es, uno, ganar más tiempo, que ya ustedes lo conocen, y dos, que a mi juicio, a partir de lo que hemos podido determinar con mi equipo de producción, lo más importante es debilitar la estructura opositora. Es fundamental implosionar a la oposición y lo han logrado. Lo logran cada vez que lo sientan y no nos damos cuenta. Obvio, uno tiene que buscar todas las vías, pero a veces hay vías que te cierran y que no tiene sentido simplemente ir por una fotografía, por una fachada, por una declaración de prensa y presentarse en esta que hemos denominado la bufonada. Por ahí dice justamente Carola, se infiltró un sapo del gobierno. Alves González dice, el mundo está callado ante este crimen. Berta María Araujo, cuando pensamos que más nada puede en Venezuela, viene más una. Raquel nos dice, tienen derecho los familiares en un país libre, no en dictadura. Pero por supuesto, Raquel, el problema es que si en efecto hubo ajusticiamiento de estos venezolanos, obviamente no les conviene para nada entregar los cuerpos, porque los cuerpos son la evidencia judicial de lo que ocurrió el pasado 15 de enero. Esa es la evidencia. Por lo tanto, han llegado al punto en el que piensan eliminar la evidencia. ¿Cómo la eliminan? Cremando los cuerpos. ¿Cómo la eliminan? Destruyendo la casa donde se encontraban. Es la única manera de evitar que haya algún tipo adicional, aparte de los videos y los testimonios de los lugareños, pues que haya más evidencia concreta en torno a este hecho. Jessica Moreno dice, ¿cuántos venezolanos tienen que ser asesinados? Ya se los había comentado, los venezolanos perdieron sus derechos, nos dice Berta María Araujo. Arelis dice, bueno, se oye bajísimo, ya creo que eso lo acomodamos. Marinita Pinto dice, Maduro asesino, Diosdado asesinos. Berta también nos dice, en Venezuela reina la anarquía, ¿cuándo van a entender eso? A ver, continúo.
refiriéndose Carol también sobre el tema de esta pesadilla de nunca acabar. Creo que nos fuimos un poco más para atrás, voy a irme hasta abajo. Mary de Vandres dice: no hay separación de poderes en este país, amigo. Esta es una dictadura pura y dura. Terminen de entender, por favor. Estamos encarcelados en nuestro propio país. Es que sin duda alguna, por eso es que decíamos que no tenía sentido pedir esclarecimiento de los hechos, una investigación imparcial. ¿A quién se lo estás pidiendo? Se lo estás pidiendo justamente al que controla el sistema judicial, que casualmente es el que controla el sistema y el uso de la fuerza letal. Aquellos que ajusticiaron serían los que se tienen que encargar con sus brazos de los poderes públicos, encargar de investigar lo que ellos mismos hicieron. Por ahí nos dice Zuli, Vladimir, no tenemos una oposición que represente al pueblo, no hay un líder que pueda organizar el pueblo. Elías, no entiendo la oposición de los pseudo-opositores o la posición de los pseudo-opositores que critican a la MUD cuando los únicos responsables de lo que ocurre en nuestro país es el régimen de turno. Alfredo Tiuna nos dice: todo es una mentira, por favor ayúdanos, queremos libertad como todos los países de la región. Nolis nos dice: la MUD toda la vida se ha vendido, son peores que el gobierno porque han traicionado al pueblo. Mary de Vandres dice: no hay separación. Bueno, ya les había comentado. Desiree Martínez nos habla sobre el tema de Elías Prato y dice: el tema es que la MUD no solo en este caso ha vendido al país, el régimen es sin duda el régimen de turno y de todo aquel que se alía con ellos. Venezuela empeoraría por más uno de problemas e injusticia, nos dice Arkeilin Trujillo. Ale Mesa nos dice: aquí todo el mundo vio por los videos el señor Pérez qué fue lo que ocurrió, pero nadie hace nada, los países callados. Por allí, Mary nos dice justamente el tema que lo asesinaron, son asesinos todos los miembros del gobierno. Carlos Sánchez: la mesa de diálogo y la MUD no sirve ni para comer. Este grave error del venezolano es hacerle el juego al gobierno para que mañana salgan el CNE y los tribunales que ganó Maduro con el 83% de los votos. Desiree dice: lo peor que ayer escuchaba a Maduro por saber que decía y repitió la palabra conciencia miles de veces de su boca. Irónico. Por ahí Milwan Tosta también nos dice: ¿todavía quiere votar? Eso es una gran pregunta. Todavía queremos salir a votar, pero es que si no salimos a votar, todavía queremos permitir que se lleven adelante elecciones presidenciales en este 2018. Milwan Tosta, además, quien envío un abrazo muy especial, nos ha puesto sobre la mesa una discusión fundamental bajo la premisa de un grupo, de una supuesta negociación. Este jueves y viernes 18 y 19 de enero supuestamente entran en la que ha considerado el régimen de Maduro como la última oportunidad para lograr un acuerdo. Y es que fíjense que el presidente de la República advirtió este lunes que las negociaciones previstas para el jueves y viernes en República Dominicana entre su gobierno y la oposición serán la última oportunidad de un acuerdo rumbo a las elecciones presidenciales de ese año, o de este año, el 2018. Mientras que dice que la oposición planea retirarse de las elecciones, lo que más le convendría. Mientras que se encarga a través de su ministro de Interior y Justicia y Paz descaradamente de decir que lo que le ocurrió a Óscar Pérez y al grupo de rebeldes fue justamente que miembros, algunos de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática en negociación en República Dominicana, brindaron información para dar con el paradero de este grupo rebelde, destruyendo lo poco que queda, fracturándole las piernas. Entonces uno se pregunta, porque además por acá lo tengo, las declaraciones de Néstor Reverol son claves en torno a la burla en función a esta supuesta negociación, este diálogo que no va a servir para nada. Absolutamente para nada. En todo caso sí va a servir para mucho, pero para el régimen venezolano. Declaraciones de Maduro han sido claves para saber qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a ocurrir este jueves y viernes. Y también las declaraciones de los hermanos Rodríguez, de Jorge Rodríguez y de Elsie Rodríguez, han sido claves en este tema. Por lo tanto, uno se pregunta ante una oposición que lo que ha manejado es la cautela y la sumisión,
¿No será ya el momento suficiente como para darle un parado a todo esto y ponerse los pantalones bien puestos y salir a decir, hey, acá no seguimos haciéndole el juego al régimen y comenzamos a aplicar en términos prácticos el artículo 333 y 350? No va a haber elección presidencial en el país hasta que no se restituya no solo el equilibrio, el Estado de Derecho. Punto. No puede haberlo. Es que lo comentamos en el 2017. El gran error que cometió la oposición y la dirigencia también, el error no fue no ir a votar en la Asamblea Nacional Constituyente. El error fue permitir que se llevara a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Era totalmente ilegal. Con base jurídica no se podía llevar adelante este acto inconstitucional y se permitió. En Venezuela no se puede permitir que haya una elección presidencial bajo ningún concepto con un régimen que controla los 5 poderes del Estado, porque el que me diga que el poder legislativo es controlado por la Asamblea Nacional, créame que tiene que revisarse. Están los 5 poderes controlados por el régimen de Venezuela. Entonces, por supuesto, una oposición con cautela, una oposición sumisa. Entonces preguntamos, ¿realmente creemos que se va a conseguir algo en esta supuesta negociación? Vale la pena leer algunos comentarios para incorporarlos a la discusión. A ver, bueno, por ahí justamente Carmen Julia nos dice: no queremos elecciones, queremos que se vayan. Ale Mesa dice: el dirigente opositor que se siente a dialogar manchará sus manos y su conciencia de sangre con este hecho. Mary de Vandres dice: mataron a una mujer embarazada y a 3 niños, no les importó nada. Carmen dice: los militares que están de acuerdo con esta masacre nunca más se podrán quejar ni ponerse en contra del gobierno porque les pasará lo mismo. Arsene dice: yo lo que no entiendo que pasa con los internacionales, todos están viendo lo que nos está pasando, qué nos tiene que pasar. Por ahí Macbeth Araque dice: ¿hasta cuándo, señores? Fuerza Venezuela, no se olviden, Venezuela está en default, nos dice Berta también. Elías Prato respondiéndole a Desiree dice: pues prepárate, que de esta manera veo que el régimen va a permanecer en el poder por muchos años. Continúo con los comentarios. Nuris nos dice: la gente tiene miedo. Pero se van a morir todos, dice Nuris Lampe, bajo este régimen. Como me acuerdo, a ver, eso no existe. Eso lo que hace es alargarse el daño y destrucción de Venezuela. Bueno, por ahí dice Carmen Julia: tú estás clarito, primera vez que te veo, bienvenida a tu casa, todos los días estamos acá transmitiendo para todos. Nolis Meléndez dice: salir a votar sería legitimar al narcogobierno, dictadura no sale con voto, nos lo comenta Nolis Meléndez, te agradecemos el comentario. Marta Muñoz: los negociantes de la MUD deberían darle la cara. Tiun Alfredo dice que es más terrorismo que matar a niños y mujeres y hombres de hambre. Alfredo dice: Vladimir, pedimos la libertad plena para Erika Palacios y familia detenida y condenada ya por ejercer su derecho constitucional a la protesta. Zona de Valencia, urgente. Quiero saber un poco más del caso, Alfredo. Luego que salgamos del aire conversamos sobre el tema. Raquel dice: la reunión en República Dominicana debería haber terminado por respeto a lo que pasó. Justamente, y lo peor es que, bueno, no sé si sea justo calificar como peor, creo que sí, pero en todo caso imprudente hacerlo, aún así lo voy a hacer. Es una desfachatez haber leído que va a proseguir el diálogo, va a proseguir la negociación, incluso luego de haber tenido la información de Néstor Reverol, de haber recibido esta cachetada máxima por parte de Reverol y además suscrita por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien conjuntamente con la Asamblea Nacional Constituyente gobiernan de manera interina el país. Bueno, por allí comparte su opinión Nolis. Carmen Julia dice: los venezolanos lo hemos permitido todo, por eso estamos así. Desiree Martínez dice: ni Ramos Alup, ni Radonsky, ni ninguno de los mal llamados líderes opositores hicieron pronunciamiento alguno hasta los hechos concluidos y muchas horas después. Aún así, la gente aún no tiene claro que los 5 poderes están secuestrados por el régimen dictatorial pensando en votar. Vamos, que facilita es que los otros hagan y no hacer. Y es que justamente con lo que nos comenta Desiree, aquí uno de los grandes puntos tiene que ver justamente con, en efecto, qué sentido tiene votar
ante un esquema como el que se maneja hoy día? ¿Qué sentido tiene pensar siquiera en unas primarias para escoger a un candidato presidencial opositor ante lo que podría ser eventualmente un cambio de fachada? Escuchen bien lo que les digo, de fachada del CNE, porque en el fondo, créanme, toda la estructura y toda la estrategia y toda la trampa está montada. No son 2 días que tienen en esto, son 19 años que tienen en esto, además de contar con la experiencia de prácticamente 60 años con la Revolución Cubana. Por ahí nos dice Berta, ¿sabes quién va a dar el parado? Los creedores, dice por acá, ese pote de humo es lo que hace que el pueblo olvide que Venezuela está en default. Mary dice, quieren cremar el cuerpo de Oscar Pérez y sus compañeros también para no dejar evidencia. La familia necesita ayuda internacional. José Palacios dice, Venezuela es un país con malos hijos cobardes en extremo, y ni hablar del conformismo. Los que luchamos en las protestas estamos amenazados y exiliados. Pueblo cobarde nos dio la espalda y ahora estamos lejos de nuestras familias y amigos. Fíjate, José, es complicado lo que comentas. Yo creo que Venezuela no es un pueblo de cobardes. Lo que yo creo, a partir de lo que hemos podido analizar, es que, lamentándolo mucho, el manejo psicológico, los condicionamientos que se les han aplicado al pueblo venezolano, así como se le aplicó al pueblo cubano, así como se le aplicó al pueblo alemán, al ruso, al chino, al norcoreano, al chileno su oportunidad, al argentino su oportunidad, todos generaron el mismo resultado. El miedo, hermano. El miedo logra paralizar a las personas. Al ser humanos, pues estamos enfrentados ante este tipo de situaciones. Y el problema está en cómo logramos romper el miedo para salir de este gran opresor que nos ha destruido la vida de nuestra familia. Ahí es donde está el problema. No es que seamos cobardes. Venezuela es un pueblo de valientes. Venezuela es un pueblo con historia grande. Pero, lamentándolo mucho, se aplicó en Venezuela lo que se ha aplicado con éxito en otros países, en otros regímenes dictatoriales que justamente procuran llevarnos a un punto de inacción en función a, número 1, el terror a perder tu vida, el terror a perder a tus seres queridos y además, algo mucho más importante, la sensación de no tener la capacidad ni la fuerza para poder, con sentido propio, liderar la liberación del país. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, en cristiano, puedes sentir que yo solo no puedo hacer nada. Y eso es una respuesta natural a un condicionamiento psicológico que ha implementado el régimen. Así como implementó el que no creyéramos en absolutamente nada, así mismo está ocurriendo con este caso a la hora de salir a defender lo nuestro. Eso es lo que está ocurriendo ante una oposición que dice, bueno, queremos seguir con las salidas negociadas y institucionales y a través de la vía electoral. Muy bonito, pero es que tú no puedes jugar con reglas democráticas con un régimen dictatorial. No hay sentido, no hay posibilidad de hacerlo. En fin, quedan muchas cosas por discutir. Lamentándolo mucho, se nos ha ido el tiempo. Largo rato. Tengo que pedirle a nuestras emisoras que nos regalen al menos 2 minutos más de los que ya hemos transmitido hasta el momento. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Les pido que mañana me acompañen de nuevo a la misma hora a través de nuestras emisoras, también a través del YouTube. Acompáñenos, suscríbanse y síganos a través de YouTube, y también acompáñenos todas las tardes a las 6 de la tarde hora del este en los Estados Unidos a través del Facebook Live para seguir analizando. Mañana será otro día dedicado seguramente a Venezuela. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.